Muy bien, pues vamos a ver la ley del gas ideal. Hemos hablado bastante de los gases, empezamos con leyes particulares, bueno, después pasamos a la ley general de los gases y también hemos hablado de masa atómica y masa molecular, pues vamos a conjugar todo esto. Hasta lo que teníamos este momento en la ley general de los gases, pues teníamos esta expresión en donde esta terna de valores le llamamos un estado. Y entonces para poder calcular un estado final, vamos a decir, de un gas, necesitamos conocer su estado inicial, que la verdad, prácticamente tenemos que conocer también el estado final. O sea, a lo que me refiero es que de esas 6 variables, prácticamente en los ejercicios lo que hacíamos era con base en 5 variables, que calculábamos la sexta variable, ¿verdad? Lo cual no resulta muy atractivo, y menos cuando consideramos la masa. Si en esta fórmula quisiéramos considerar cambios de masa, aquí primeramente esa expresión sería para una masa de gas constante, pero si incluyéramos cambios de gas, de masa de un gas, lo cual también influye en, en sus, en sus 3 propiedades que se conocen como un estado, entonces en la fórmula tendremos que incluir la masa en el denominador. Pues digamos que también el gas pasa de tener una masa M1 en el estado inicial a tener una masa M2 en el estado final. Entonces también en este caso prácticamente necesitaríamos 7 de las 8 variables para poder calcular la última de estas, lo cual tal vez no resulta, como hemos mencionado, muy atractivo. En su momento explicamos por qué la masa tiene que ir en el denominador, básicamente solo mencionando su relación con la presión. Sí, hice referencia a una situación muy cotidiana, cuando se inflan las llantas, por ejemplo, de un coche o de una bicicleta. ¿Qué estamos haciendo? Introduciendo más, una masa adicional de gas. ¿Y qué pasa con la presión? Bueno, precisamente para eso se introduce más gas, para que aumente la presión, de eso es bien sabido. Entonces, para que se mantenga la igualdad, si crece la masa, y crece la presión, bueno, entonces tienen que estar encontradas, si una está en el numerador, la otra en el denominador, para que se conserve la igualdad. Bueno, pues a toda esta expresión, bueno, también la podríamos expresar de la siguiente manera. Podríamos decir que esta combinación de estas 4 variables, podríamos decir que es igual a un valor constante. Y entonces ya que no sea dependiente de otro estado, ¿no? Sino más bien podemos calcular el estado de un gas a partir de esa constante, ¿no? Y para calcular esa constante necesitaríamos esas 4 variables de dicho gas: la presión, el volumen que ocupa el gas, la temperatura y su masa. Sin embargo, esta expresión todavía sería particular y ya queremos tener expresiones generales. En este conjunto de estas 4 variables tendrían una constante para un tipo de gas, pero una constante diferente para otro tipo de gas. A lo que me refiero es, digamos que tengo un tanque con un volumen dado, mido la presión, la temperatura y la masa de gas que hay en ese tanque, obtengo esa constante, pero esa constante sería diferente si en el tanque hay gas oxígeno que si hay dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a establecer también una regla más general, pero para eso pues vamos a regresarnos a la expresión que teníamos anteriormente. También por otro lado, ya del concepto de masa molecular, eh, eh, establecimos o pudimos deducir esta fórmula. La masa se puede calcular a partir del número de moles y la masa molecular de un gas. La verdad es que este es general para y no solo es para gases. Y bueno, pues si no has visto el video anterior, la clase anterior, pues hay que verla, ¿verdad? Si no, esto podría resultar un poco confuso, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión en la que ya teníamos. En lugar de masa, vamos a expresarlo en función de esta fórmula, ¿no? Entonces, esta expresión vamos a reciclarla. Bueno, vamos a eliminar las masas del denominador y vamos a sustituir la fórmula que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces quitamos las masas, voy a hacer un poquito de espacio. Entonces la masa M1 sería igual a N por M, en donde también si cambia la masa del gas, está cambiando el número de moles de gas, en otras palabras, el número de partículas, ¿verdad? Si inflamos la llanta, hay más partículas de gas, entonces habría
un número de moles inicial por la masa molecular y un número de moles al final por la masa molecular, en donde a la masa molecular no le vamos a poner subíndice, porque esa es una propiedad del compuesto, del gas del que estamos hablando. O sea, esa no cambia. Incluso para un gas, para un sólido todavía la, la densidad cambia, pero la masa molecular no es constante, ¿verdad? Y sí, si está cambiando el volumen, automáticamente cambia la densidad del gas. Entonces la masa molecular se mantiene constante. Ahora, como tengo esa constante en el denominador en ambos miembros, la puedo eliminar, como lo queramos ver. Podemos ir paso multiplicando esta masa molecular del lado derecho, o multiplico ambos miembros de la expresión por la masa molecular, en fin, en pocas palabras, esto se elimina, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahora sí ya, para que no dependa de un estado inicial y un estado final, aquí ya estamos quitando la cuestión de qué gas se trata, ¿sí? Porque ahí está incluido en la masa molecular la cual la eliminamos, y entonces va a quedar una expresión en función del número de moles, y el número de moles es independiente del tipo de gas que estemos manejando, ¿no? Entonces toda esta expresión la podríamos poner de la siguiente manera. Ya le vamos a quitar esa masa que eliminamos, y porque no quiero que dependa de otro estado, sea una expresión independientemente de un segundo estado, le quitamos el subíndice y, como habíamos dicho al principio, antes de hacer el cambio por el número de moles, esto sería igual a una constante. Pero ahora sí, esta constante sería independiente del tipo de gas del que estamos hablando, por la razón que antes había explicado. Es una constante muy importante dentro de la física, tal vez no tan llamativa como otras constantes, por ejemplo, constantes de física moderna, ¿no? La constante de la velocidad de la luz o la constante de Planck, etcétera, ¿no? Pero es igual, aunque es antigua, pero es igual de importante. Es la constante de los gases, ¿verdad? Y se representa con la letra R. Buena pregunta, ¿por qué se escogió ese valor? Bueno, luego de aquí, para evitar tener cocientes y que todo quede expresado en términos de productos, bueno, estas dos variables las pasamos multiplicando del lado derecho, y generalmente esta ley se expresa de la siguiente manera: presión por volumen igual a eh, N por el número de moles por la temperatura y por la constante. Que bueno, los profesores de química, para que sea una regla mnemotécnica, y como es una fórmula muy utilizada por ellos, dicen que es la fórmula de Pancho Villa, no te rajes, ¿verdad? Que son el acrónimo de esa frase, que en realidad no es una ley de la química, es una ley de la física, aunque pues es muy utilizado dentro de la química, ¿no? Entonces, bueno, así es como se utiliza generalmente la ley. Bueno, sí, de aquí, ¿por qué importancia tiene esa ley? Bueno, esta es a la que se conoce como la ley del gas ideal, con la cual vamos a resolver unos ejercicios, la verdad, muy sencillos. Aquí solamente vamos a ver los fundamentos, no vamos a profundizar. Se pueden sacar ejercicios bastante ingeniosos y complicados, pero nosotros vamos a resolver solo los básicos. Pero ¿qué relevancia o qué tiene de interesante esta ley? Bueno, para poder explicar eso, de esta expresión voy a despejar el número de moles. Entonces ahora eh, la temperatura y la constante de los gases la voy a pasar dividiendo, y le voy a dar vuelta a la igualdad. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera: presión por volumen entre la temperatura, y lo cual esa terna de variables, esas son variables, la que falta es una constante, es a lo que le llamamos el estado. Entonces, el número de moles de un gas, independientemente del gas del que estemos hablando, eh, valga la redundancia, depende del estado de dicho gas, tomando en cuenta que la constante de este valor es una constante, ¿no? O sea, si yo tengo un tanque de gas, y eso a mí me sigue cautivando, se me sigue haciendo súper interesante, tengo un tanque de gas, tengo una presión, un volumen y una temperatura dadas. En ese caso, el número de partículas, de moléculas, dependiendo de si es un gas monoatómico o que forma moléculas,
va a ser el número de partículas, va a ser el mismo, independientemente del gas del que estemos hablando. No así la masa del gas. La masa sería diferente. Para eso tendríamos que repasar el tema de masa molecular, ¿verdad? El mismo número de moles de dos átomos diferentes, de dos compuestos diferentes, no tiene la misma masa, solo el mismo número de partículas. Entonces, siempre y cuando hablemos de la misma presión, volumen y temperatura de cualquier gas, estaríamos hablando del mismo número de partículas, algo que se me hace muy interesante. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, al principio en el tema de masa molecular hablábamos de que la cantidad de una sustancia se puede expresar de tres maneras, de las cuales generalmente usamos dos, por masa o por volumen, ¿sí? Entonces un líquido generalmente se pide por volumen, me da por favor 20 litros de gasolina o me da 3 kilogramos de jitomates, puse ejemplos hasta con jitomates, ¿verdad? Eh, Sin embargo, también se puede expresar la cantidad de una sustancia por el número de elementos y así se pueden comprar una docena de huevos o una docena de tortillas, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, eh, ¿cómo podemos medir a un gas? ¿Cómo podemos medir la cantidad de un gas? ¿Por peso o por volumen? Y la verdad es que en ambos casos es complicado. Por peso, ¿cómo pesamos al gas? Ah, pues lo ponemos dentro de un tanque, sí, pero tenemos un inconveniente. El inconveniente de que al medir el peso, la masa, vamos a decir, estamos midiendo también la masa del tanque. Profesor, pues ¿cuál es la complicación? Pues pesamos el tanque vacío y luego con el gas. La verdad es que esto no es una situación tan trivial, porque no podemos garantizar que el tanque estaba vacío originalmente. Además, esto es algo diferente a si el tanque estuviera lleno de un líquido. En el caso del tanque lleno de un líquido, el peso del líquido es probablemente mayor que el del tanque, considerable comparado con el del tanque. En el caso de un gas, el peso del gas se puede considerar despreciable comparado con el tanque. En términos generales, el tanque, el contenedor, pesa más que el gas. No es tan fácil medir con precisión la masa de un gas, ¿verdad? El volumen sí lo podemos medir, pero ahora la cuestión es que los gases son altamente compresibles. Entonces, en el mismo volumen, leyes de los gases, lo que estamos viendo, en el mismo volumen puedo tener diferentes masas del mismo gas. Entonces, no es tan sencillo, pero a partir de esta expresión sí lo podemos determinar. Si conocemos la presión, el volumen y la temperatura del gas, automáticamente podemos decir cuántas partículas hay de ese gas. Si aparte sabemos de qué gas estamos hablando, con base la masa molecular podemos calcular su masa. Primero el número de moles y luego la masa, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo calcularíamos la constante de los gases? Bueno, pues necesitaríamos de esta expresión despejar R y se puede hacer a través de formas experimentales y dependiendo de las unidades que se manejen en presión y volumen especialmente, podemos tener dos valores principales de la constante de los gases, pero vamos a manejar solamente uno, el que es más recordado, aunque en el que curiosamente las unidades de presión y de volumen no son las que más se utilizan en las leyes de los gases. Aquí en esta constante se utilizan atmósferas y litros, pero bueno, vamos a manejarlo de esa manera. Entonces, la constante con esas unidades es 0.0821 litro atmósfera entre mol Kelvin. Que la verdad, bueno, nosotros nos vamos a basar en ese valor, en esa constante. Así como cuando resolvemos ejercicios en donde se incluye el valor de la gravedad y ya estamos acostumbrados a que es 9.81, bueno, para un físico es probable que sea más interesante encontrar o confirmar o refinar esa constante, ¿verdad? Que resolver los problemas que nosotros vamos a resolver, ¿verdad? Pero en fin, vamos a considerar que ya este es un valor dado, sería una buena actividad de laboratorio
determinar la constante de los gases, pero tendremos que establecer algún método ingenioso para poder determinarlo, ¿verdad? Seguimos hablando de leyes de los gases, todas se van derivando, ley de Boyle, luego ley de Charles, ley de Guy-Lussac, ley general de los gases y ahora ley del gas ideal. Así que esta ley también tiene que cumplir con las mismas condiciones que las leyes anteriores. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Que tanto la presión como la temperatura tienen que ser absolutas, ¿verdad? Presión y temperatura absolutas. Y ya hemos platicado en las clases anteriores a qué nos referimos con que ambas variables sean absolutas. De alguna manera, pues ya está garantizada que la temperatura va a ser absoluta porque en la constante se utilizan los Kelvin como unidades de temperatura. Entonces, pues tengo que pasar la temperatura en las unidades que me den a Kelvin por esta constante y automáticamente al hacerlo ya garantizamos que la temperatura es absoluta. No así con la presión. Debemos tener el mismo cuidado que en las otras leyes de los gases. Si en un enunciado me dan cierto valor de presión y no me indica nada al respecto, lo tomamos como presión absoluta. A menos que me indiquen que es presión manométrica, entonces en ese caso tenemos que calcular la presión absoluta sumando la presión atmosférica, ¿verdad? Bueno, y luego aparte, otra complicación que tenemos, habíamos estado manejando los kilopascales como unidades de presión. Entonces, bueno, aquí hay que recordar que la atmósfera se define como la unidad de presión, es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, y este valor equivale a 101.3 kilopascales. Entonces, tal vez tengamos que hacer algunas conversiones, ¿verdad? Y bueno, también si me dan un volumen en metros cúbicos, tal vez tendríamos que recordar que un metro cúbico tiene 1000 litros, y eso lo hemos visto desde el concepto de hidrostática y de densidad. Pero bueno, si no, ahí está la equivalencia. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Y bueno, pues ya con esto vamos a resolver un ejercicio, especialmente los sencillos y fundamentales, cómo determinar una masa de gas. No necesitamos una báscula, ni necesariamente depende del volumen del tanque que lo contiene. A partir de estas propiedades necesitamos más, además del volumen, la presión y la temperatura, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora sí a resolver ejercicios para que ya por fin podamos terminar con todos estos temas de los gases. Muy bien, dice el enunciado, determine el volumen de un mol de gas en condiciones normales de temperatura y presión. Que bueno, la verdad luego se juega mucho con esto de las cuestiones de las condiciones normales, ¿verdad? Y ahí podríamos inconformarnos los habitantes de la Ciudad de México, porque para nosotros lo normal no es que hayan 101.3 kilopascales de presión atmosférica. Aquí en la Ciudad de México tenemos una presión de 78 kilopascales, ¿verdad? Luego también con la temperatura se juega mucho, a veces se considera 0 grados Celsius como una temperatura normal. Para mí no sería nada normal, ¿verdad? Y a veces se manejan 20 grados Celsius, así que esto es medio relativo, aunque luego así se suele poner en los ejercicios. Entonces, digamos, en el ambiente, digamos, a nivel del mar, en un lugar, la temperatura es de 20 grados Celsius, ¿cuál sería el volumen? ¿Cuál sería el volumen de ese gas que se ocupa, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que despejar el volumen. Y esto también nos lleva a esa otra situación interesante, que es como darle la vuelta a lo que ya había dicho anteriormente. Bajo las mismas condiciones ahora de presión y temperatura, una mol de cualquier gas va a ocupar el mismo volumen, ¿sí? Entonces, podríamos decir, si es nitrógeno, oxígeno, va a ocupar el mismo volumen. Bueno, pues vamos a resolver el problema. Aquí, ¿cuál sería la incógnita? El volumen, ¿verdad? Es lo que me están pidiendo que calcule. ¿Cuáles son los datos? Bueno, ya me están indicando el número de moles. ¿Con qué letra se representa el número de moles? Con la N. Entonces es una mol. ¿Qué otros datos tenemos? Condiciones normales, dice temperatura 20 grados Celsius y temperatura 20 grados Celsius y presión 101.3 kilopascales.
¿sí? Entonces, bueno, eh, 101.3 kilopascales, bueno, es precisamente el valor de una atmósfera. Eso va a simplificar muchísimo los cálculos. Necesitamos como tenemos los valores de la constante de los gases, necesitamos la, la presión. Bueno, y ahí está arriba, no la voy a repetir, pero necesitamos la presión en atmósferas. Aquí está el valor de la constante de los gases, ¿verdad? En atmósferas. Entonces, ¿en qué unidades me va a quedar el volumen? Pues en litros. Ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, esto es lo mismo que una atmósfera. Entonces, por otro lado, necesitamos pasar la temperatura a Kelvin. ¿Y cómo se pasa? Si no mal recuerdas, puedes ver el tema de escalas termométricas. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Si queremos ser muy precisos, más 273.15, pero lo hemos manejado como 273. Bueno, lo voy a plantear, entonces serían 20 más 273 para recordar la transformación. Y ya sabemos que esto estaría en Kelvin. Y el resultado serían 293 Kelvin. Entonces, en condiciones normales vamos a ver qué volumen ocupa una mol de una gas, de un gas, es decir, 6.023 por 10 a la 23 partículas de gas. Bueno, entonces vamos a hacer así hasta podríamos decir, aquí en este volumen voy a contar cuántas partículas haya, una cosa así por el estilo. Entonces vamos a despejar el volumen de la ley del gas ideal. Entonces el volumen, si estás de acuerdo conmigo, solo esta presión pasa dividiendo o divido ambos miembros entre la presión. Entonces sería N por T por R entre la presión. Va a ser entre 1. Entonces N, una mol, luego por la temperatura, por 293 Kelvin, y luego por la constante de los gases 0.0821 litro atmósfera entre mol Kelvin. Y todo dividido, como está, la operación es un poquito larga, vamos a poner aquí una línea, dividido entre la presión, que es una atmósfera. Atmósfera. Bueno, si pongo un 1 y multiplico medios por medios, extremos por extremos, estas atmósferas quedarían aquí en el denominador, de tal manera que se cancelan con estas atmósferas. Por otro lado, aquí se cancelan esta mol y este mol que multiplica y divide, lo mismo que los Kelvin, el resultado quedaría en litros. Entonces toda la operación se reduce a un 293 por 0.0821. 293 por 0.0821. El resultado serían 24.05, 24.1 litros, poco más de un garrafón de agua. En ese espacio tienes un garrafón en tu casa vacío, entre comillas vacío y destapado, aproximadamente en su interior habría una mol de gas, 6.023 por 10 a la 23 partículas. Bueno, entonces vamos a marcar el resultado. Entonces es también interesante. Para la misma cantidad de partículas, la misma temperatura y la misma presión, tendríamos el mismo volumen. Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Muy bien, ejercicio 2. ¿Cuántos gramos de oxígeno ocupan un volumen de 2.3 metros cúbicos a una presión o bajo una presión de 220 kilopascales y una temperatura de 25 grados Celsius, ¿verdad? Lo que ya habíamos mencionado anteriormente, esta ley me permite calcular la masa de un gas a partir de su estado, presión, volumen y temperatura. Bueno, entonces, en cuanto al volumen, ahora tenemos el detalle de que el volumen está en metros cúbicos. Dadas las unidades de la constante, necesito pasar el volumen a litros. Para esto hay que recordar que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, ¿cuántos litros? Bueno, aquí he estado utilizando la L mayúscula, 1000 litros.
Entonces, ¿cuántos litros serían 2.3 metros cúbicos? Pues creo que es fácil determinarlo, serían 2.300 litros. Por otro lado, en cuanto al dato de presión, no me especifican si es presión absoluta o manométrica. Cuando ocurre esto, vamos a asumir que sería presión absoluta, aunque la verdad no es tan sencillo medir la presión absoluta. Se, digamos, se calcula, no se mide. La que se mide es la presión manométrica. Ahorita el ejercicio final vamos a hacerlo con presión manométrica. Entonces, este es el dato de volumen. Luego tenemos la presión. La presión son 220 kilopascales. Aquí el detalle es que lo necesitamos en atmósferas. Entonces una atmósfera son 101.3 kilopascales. ¿Cuánto serían 220 kilopascales? Un poco más de 2 atmósferas, ¿verdad? Tendríamos que dividir entre 101.3. Para hacerlo un poco formal, pues multiplicamos por atmósferas. Ya no ponemos el 1, no es necesario, sale sobrando y dividimos entre 101.3 kilopascales. Estamos multiplicando por 1, métodos del factor unitario, el numerador es igual al denominador, así que estamos seguros de que aunque parezca un valor diferente, pero es equivalente en atmósferas. Los 220 entre 101.3 nos daría un valor de 2.17 atmósferas. Habíamos dicho eso, ¿verdad? Un poco más de 2 atmósferas. Muy bien. Y ahora sí, ya vamos a calcular qué otro dato tenemos. La temperatura, también ahí la temperatura por las unidades y porque tiene que ser absoluta, la tenemos que considerar en Kelvin. Entonces, 25 grados Celsius sería igual a ¿cuántos Kelvin? Sería igual a 25 más 273. Y esto ya estaría en Kelvin. El resultado serían 298 Kelvin. Y ahora sí estamos listos para sustituir, nada más que tendríamos que despejar. Entonces, ahí, no ahí en esa expresión no hay la variable de masa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero calcular el número de moles. Y sabiendo que es gas oxígeno, ya podemos calcular la masa. Solo que con respecto al oxígeno, ahorita vamos a hacer ahí un comentario. Entonces, bueno, despejamos primeramente el número de moles. Eso sería independiente del gas que tenemos, pero la masa sí ya va a depender de si es oxígeno u otro tipo de gas. Entonces, despejamos, entonces quedaría presión por volumen entre la temperatura y la constante de los gases. Estas dos variables pasan, estas dos, quise decir, pasan dividiendo, ¿no? Entonces, bueno, hacemos la operación presión, 2.17 atmósferas por el volumen son 2.300 litros, sobre la temperatura 298 Kelvin por la constante de los gases 0.0821 litro atmósfera entre mol Kelvin. Bueno, entonces vamos a hacer la operación. Aquí se cancelan estos Kelvin que multiplican y que dividen. Estas atmósferas, bueno, si aplicamos la ley del sándwich, también se cancelan, igual que los litros. Y estos moles también pasan al numerador. El resultado va a estar en moles. Entonces vamos a hacer la operación. Y precisamente sería, para no hacerlo en pasos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, lo puedes escribir así, 2.17 y para no tener que poner paréntesis, 2.17 por 2.300 entre 298 y otra vez entre 0.0821 y el resultado serían 203.99, es decir, 204 moles. 204 moles. Bueno, eso es apenas el número de moles. Cualquier tanque de 2.3 metros cúbicos
que tenga en su interior un gas a una presión absoluta de 220 kilopascales y una temperatura de 25 grados Celsius, dentro de ese tanque van a haber 204 moles de ese gas. Pero ¿cuánto pesarían esos 204 moles de ese gas? Depende ahora sí del tipo de gas, y para eso tenemos que consultar pues cuál es la masa atómica primeramente la masa atómica, pero no utilizaríamos ese valor. Entonces la masa atómica del oxígeno lo podríamos consultar en una tabla periódica, ¿verdad? Y encontraríamos lo siguiente. Y aquí también recordando, estamos utilizando el valor entero, 15.999. 15.999 vamos a utilizar como masa atómica del oxígeno el 16. Sí, y bueno, ya tenemos también por otro lado que la masa, que es la que queremos calcular, es igual al número de moles, pero por la masa molecular, no la masa atómica. Y aquí es donde tenemos que tomar en consideración y cómo está ese gas. Está, está constituido por átomos de oxígeno que están ahí libres. La verdad es que no puede estar suelto el oxígeno. A eso se le llama un radical libre y el oxígeno va a buscar con quién emparejarse. Entonces, pero si estamos hablando de gas oxígeno, entonces estamos hablando de moléculas de gas oxígeno. Y las moléculas, si estamos hablando de así como tal con la palabra oxígeno, serían moléculas formadas por dos átomos de oxígeno. Y cada oxígeno tiene dos valencias que comparte con el otro oxígeno, entonces no está suelto el oxígeno, ¿verdad? También puede formar, digamos, moléculas de tres oxígenos. Sin embargo, a esa molécula especial que detiene los rayos ultravioleta le llamamos ozono. Y en ese caso el enunciado diría, eh, ¿cuántos gramos de ozono? Sí, entonces cuando uno utiliza la expresión oxígeno, se refiere uno a moléculas de dos átomos. Entonces ahora sí vamos a calcular la masa molecular, considerando que la molécula tiene dos oxígenos. Entonces sería igual a 2 por el número, por la masa de cada átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto pesa la molécula? Pues está formada por dos átomos, cada átomo pesa 16 unidades de masa atómica. Bueno, pues entonces la molécula va a pesar 32 unidades de masa atómica. Pero ¿cómo se puede también interpretar ese valor? Ya lo vimos en el tema de masa molecular, por eso si hay dudas hay que ver ese tema. Eso también se puede tomar como que tiene 32 nucleones, pero de eso no me hagas mucho caso, no importa tanto, y que también en 32 gramos de oxígeno hay una mol de oxígeno, ¿sí? Cada 32 gramos es una mol de oxígeno. Tengo 204 moles, entonces ¿cuántos gramos serían? Serían 32 por cada mol, 204 moles, pues sería el producto, que es lo que hacemos aquí en esta fórmula. Entonces la masa finalmente sería el número de moles, esa la calculamos a partir de la ley del gas ideal por la masa molecular. Eso es del tema de masa atómica y masa molecular, por 32 gramos por mol. Así se cancelan los moles con moles y el resultado estaría en gramos, ¿verdad? 32 por 204, el resultado serían 6.528 gramos. 6.528 gramos. 6.528. 6.53 kilogramos, si lo queremos en kilogramos. Vamos a marcar el resultado, cualquiera de los dos resultados es válido, entonces aquí los marcamos los dos como válidos, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos hace rato, 6.53 kilogramos no es tan despreciable el peso del gas. Sin embargo, comparado con un tanque de 2.3 metros cúbicos, bueno, pues puede resultar despreciable, no es tan fácil medir así muy precisamente y en cambio a partir de la ley de los gases ya podemos hacerlo. Bueno, vamos a hacer solo un ejercicio porque aquí hay una situación irreal que tengamos la presión absoluta así automáticamente. Lo más seguro es que primero podríamos medir la presión manométrica y ya con esa calcular la masa como lo hicimos ahorita. Vamos a hacer el último ejercicio pues. Muy bien, dice el enunciado. Ejercicio 3, no le puse el número. Un tanque de 20 litros que contiene metano. La fórmula química del metano es CH4.
Cuenta con un manómetro que indica una presión de 436 kilopascales. Cuenta con un manómetro. ¿Qué tipo de presión estaría indicando este dispositivo? Presión manométrica. Y esa no se puede sustituir directamente en la fórmula. Ahorita lo consideramos. Si dicho tanque se encuentra en la Ciudad de México, en donde la presión atmosférica y la temperatura ambiente son 78 kilopascales y 18 grados Celsius, ¿cuál es la masa del metano contenido en dicho tanque? Es decir, ¿cuántos gramos o kilogramos de metano hay ahí? A partir del estado, no necesitamos una báscula, ¿verdad? De alguna manera, pues está relacionado el volumen. Entonces, bueno, entonces tenemos nuestro tanque, indica esa presión. Bueno, entonces vamos poniendo los datos. En primer lugar tenemos el volumen, 20 litros, vamos poniendo los datos. Aquí es una situación más real. Si tuviéramos un tanque y tuviera un medidor de presión, no nos indicaría la presión absoluta directamente, la tenemos que calcular. Entonces el volumen son 20 litros. El manómetro indica una presión y pues por lo tanto vamos a ponerle aquí presión manométrica. Indica una presión de 436 kilopascales. 436 kilopascales. Y luego dice, si dicho tanque se encuentra en la Ciudad de México, en donde la presión atmosférica y la temperatura ambiente es de 78 kilopascales, entonces la presión atmosférica son 78 kilopascales. Y la temperatura ambiente son 18 grados Celsius. Temperatura 18 grados Celsius. Ahora sí, ¿cuál es la masa del metano contenido en dicho tanque? Bueno, aquí tenemos que recordar la fórmula de presión absoluta. Bueno, la presión manométrica se considera o se define como la presión adicional a la de la atmósfera. Entonces, esto quiere decir que en el tanque hay 436 kilopascales más que en el ambiente, pero entonces, ¿cuál es la presión real? Se calcula simple y sencillamente la presión absoluta, se calcula simple y sencillamente como la suma de presión atmosférica más presión manométrica. Pues vamos a hacer las operaciones, entonces, la suma más bien, pues la presión atmosférica 78 kilopascales, presión manométrica 436 kilopascales. ¿Cuál sería la presión absoluta? Vamos a hacer la suma. 78 más 436, el resultado serían 514 kilopascales. Por otro lado, dadas las unidades de la constante de los gases, necesito la presión en atmósferas. Entonces eso sería un poco más de 5 atmósferas, ¿no? Cada atmósfera es un poquito más de 100 kilopascales, entonces estos deben ser poco más de 5 atmósferas. Esto lo vamos a calcular dividiendo entre 101.3 kilopascales, ¿verdad? Eh, una atmósfera que tiene 101.3 kilopascales. Estoy multiplicando por 1, método del factor unitario. Tengo que poner en este factor en el numerador y en el denominador los dos valores de la equivalencia, pero de tal manera que las unidades se eliminen. Y entonces, bueno, dividimos 514 entre 101.3, 514 entre 101.3, el resultado serían 5.07 atmósferas, como habíamos anticipado, 5.07 atmósferas. Por otro lado, también la temperatura, pues tenemos que convertirla a Kelvin o convertirla a escala absoluta. Entonces, esto será igual a 18 más 273. Y 18 más 273, ¿cuánto sería? 291 Kelvin. Bueno, esto ya estaría en Kelvin. 291 Kelvin. Ahora sí ya, procedemos como en el ejercicio anterior. La única complicación que teníamos era que no teníamos presión absoluta, sino que teníamos que calcular la presión manométrica. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, primeramente calculamos el número de moles de gas que hay en ese tanque
Entonces, despejando de la ley del gas ideal, entonces sería presión por volumen entre temperatura y la constante de los gases. Ya habíamos hecho ese despeje en el ejercicio anterior. Entonces la presión son 5.07 atmósferas. El volumen son 20 litros entre la temperatura son 291 Kelvin y la constante de los gases 0.0821 litro atmósfera entre mol Kelvin. Ya lo expliqué en el ejercicio anterior, de alguna manera estos litros se cancelan, estas atmósferas se cancelan, estos Kelvin se cancelan y los moles pasan al numerador. Entonces la operación, ya para no utilizar paréntesis, vuelvo a repetir, eh, multiplicamos todo lo que está en el numerador y dividimos entre cada uno de los valores que están en el denominador, es decir, 5.07 por 20 entre 291 y entre 0.0821. Y el resultado serían 4.24 moles. 4.24 moles. Es un volumen mucho menor que el del ejercicio anterior, por lo tanto, bueno, aunque también depende de la temperatura, también es razonable que tenga un número de moles menor ahí de gas, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la cantidad, digámoslo así, de partículas. Esto está relacionado, de montones. Acuérdense que una mol etimológicamente significa montón. Entonces tengo 4.24 montones, en donde cada montón tiene el mismo número de partículas, pero cada montón tiene un peso específico para cada compuesto. En este caso tenemos metano, entonces necesitamos sacar la masa molecular del metano y para eso necesitaríamos consultar en una tabla periódica la masa atómica del carbono y del oxígeno, ¿verdad? Y ahí están. Vamos a utilizar el valor entero. Entonces, para el carbono vamos a decir que su masa molecular son 12, el hidrógeno es 1, ¿verdad? Entonces, la masa molecular se calcularía, pues, o sea, ¿cuánto pesa una molécula? Pues, aquí tenemos el peso del peso de un átomo de carbono y de un átomo de hidrógeno. ¿Cuánto pesa la molécula? Ah, pues tenemos un átomo de A12 que pesa 12 unidades de masa atómica y 4 átomos, porque dice la fórmula que es CH4, una molécula de metano tiene un carbono y 4 hidrógenos y 4 que pesan 1, 4 de A1. Entonces serían 12 más 4 y 12 más 4 pues serían 16 unidades de masa atómica, que también se puede interpretar por cómo están definidas las moles, por eso así nos conviene definirlas, que una mol tiene 6.023 por 10 a la 23 partículas, porque de esa manera también al mismo tiempo en 16 gramos tendríamos una mol de metano. Entonces, ¿cuántos gramos habría en ese tanque? Si tengo 4.24 moles, ¿verdad? Entonces, bueno, calculamos eh, la masa eh, como concepto del que siempre hemos hablado de masa. Entonces, dice la fórmula, número de moles por la masa molecular. ¿Sí? Tengo 4.24 moles. Y cada mol pesa 16 gramos. Entonces vamos a ver aquí que son pocos gramos, entonces, ¿cómo podríamos determinar eso? Por supuesto que el tanque va a rebasar, pero considerablemente la masa del gas contenido, entonces ahora sí ya lo podemos estimar más exactamente, 4.24 por 16, ahí adentro tendríamos 67 apenas 67.8 gramos de metano. Ahora vamos a marcar el resultado. Este sería el último ejercicio de leyes de los gases, ya para cambiar de tema. Pero bueno, aquí nada más dos cuestiones. Una, y bueno, y si tengo una mezcla de gases. Por ejemplo, en el ambiente, el aire que respiramos, el aire que nos rodea, no es exclusivamente oxígeno, ¿verdad? Es más, el gas más abundante es nitrógeno y está mezclado, pero no están formando compuestos.
está mezclado con oxígeno. En ese caso, ¿cómo resolveríamos el problema? Bueno, vamos a dejarle algo de trabajo a los maestros de química, ellos que se encarguen de la parte más profunda y fina de esta ley, para que nosotros podamos seguir avanzando con otro tipo de ejercicios. Nosotros vamos a ver solo los fundamentos, y es importante tener claros los fundamentos para que así podamos resolver ejercicios más complejos. Ahora, y el segundo punto es, tenemos nuestro tanque de 20 litros, ¿no? No le abrimos a la válvula ni le cerramos, de tal manera que en el interior hay el mismo número de gramos de metano. No pueden haber ni más ni menos. Está cerrado el tanque, sellado herméticamente. Lo calentamos o lo enfriamos, cualquiera de las dos cosas cambia la temperatura, ¿no? Entonces, eso, si estamos cambiando este valor, eso no implicaría entonces que tendría un número diferente de moles y por lo tanto una masa diferente en el interior de ese tanque. Entonces, ahí está, tendríamos una contradicción, ¿no? ¿Qué opinas? Cambia la temperatura, cambia el número de moles y cambia la masa, no puede ser, el tanque está sellado. ¿Tú qué opinas? Bueno, seguramente sabes la respuesta. Si cambiaste la temperatura, automáticamente se va a modificar. Digamos, estamos hablando de un tanque que tiene un tamaño definido, el volumen es constante, pero no puedes cambiar la temperatura sin cambiar la presión. El manómetro ya no mediría 436 kilos, no indicaría los 436 kilopascales que indicaba al principio. Variaría, ¿verdad? Aumentaría. Si se calienta el tanque, aumentaría la presión de tal manera que a fin de cuentas, por esa modificación de esas dos variables, el número de moles sería exactamente el mismo. Ese es el principio. Y la masa sería la misma, no podríamos cambiarla, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que tiene que ver con las leyes de los gases.